Seguimos con Mateo 2:9 desde la Reina Valera del 60 porque es la más usada y porque alguna hay que usar. Y dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. En el hebreo de Shem Tov no dice estrella, sino que dice astro, y muchas personas siempre han dicho de que no necesariamente era una estrella, sino que puede ser una luminaria, una conjugación de dos astros o alguna cosa. No se puede especificar exactamente qué es. En el 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a destacar varias cosas en este versículo. El primero es que dice que al entrar en la casa, es decir, ya no estaban en un establo. A partir de esta mención y otras que siguen después, la mayoría de los comentaristas han deducido que se quedaron a vivir allí en Belén por el motivo que sea. El que sea una casa pues tampoco es nada de extrañar, porque hay que tener en cuenta primeramente que el motivo, según Lucas, por el que no encontraron otro lugar era porque había un censo. Y evidentemente un parto pues llega cuando llega, y por algún motivo no alcanzaron a encontrar ningún otro lugar. Pero después del censo la gente ya se fue, de modo que es lógico que se mudaran a una casa, aunque fuera la casa de algún familiar. Ellos obviamente tenían familiares allí. Además, José era un hombre justo, y lo que tiene de bueno de ser un hombre justo es que las amistades de un justo también son justas. Y cualquier justo, viendo a una mujer que acaba de dar a luz, la va a invitar a una casa, no la va a dejar en un establo. Entonces, el que sea una casa no necesariamente significa que se quedaron a vivir allí, sino que enseguida encontraron un lugar donde quedarse cómodamente, especialmente para María y el niño. Vieron al niño con su madre María. Ahí sí, en todas las traducciones, incluido en el Shem Tov, pone niño, no pone recién nacido ni pone bebé, por lo cual ya sí se entiende más que es muy posible que se quedaran por algún motivo a vivir en Belén y que el niño creció hasta el año y pico. Luego menciona a María y muchas personas dicen, bueno, menciona a María y no menciona a José, porque María es más importante porque es la madre de Dios. María no puede ser la madre de Dios, porque si María es la madre de Dios, entonces ella es Dios y Dios no es Dios. Dios no puede tener madre. El hecho que menciona a María y no menciona a José no tiene nada. Es normal y corriente. Un recién nacido está con su madre y el padre pues de vez en cuando está allí, pero de resto tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer para cuidar bien del bebé y de la mamá, y al mismo tiempo tiene que hacer muchas funciones que la madre normalmente hace y que después de parir no puede hacer. O sea, es completamente normal. Y postrándose lo adoraron, lo cual ya hemos dicho en otros videos que es completamente erróneo. No fueron a buscar al Dios de Israel, sino que fueron a buscar al Rey de Israel, y, como dicen algunas traducciones, correctamente, le dieron homenaje, le rindieron tributo al rey, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay algunos deducen que por eso eran tres, pero entonces serían tres. Si cada uno dio una de estas cosas, entonces había uno que era rico o generoso y había dos que eran tacaños o muy pobres, porque el incienso y la mirra ni en aquella época ni en esta época tienen mucho valor. Son tributos representativos que se daban como costumbre a los reyes. Lo más seguro es que lo juntaran, o que los 3 o 4 o 5 o 10 o 15 que hubieran dirán las mismas cosas, o todo junto. El incienso y la mirra no valen mucho, incluso hoy mismo si vas a Jerusalén lo puedes comprar. Pero entonces dieron estos 3 tributos, no porque fueran 3, sino porque era lo acostumbrado en aquella época. En el 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí hay 2 cosas a mencionar. Primero, que o estos hombres eran muy ingenuos
o realmente Herodes podía hacer una farsa total, porque aparentemente se creerían que realmente él quería ir a Belén a darle tributo al niño. Necesitaron que Dios les revelara que no fueran. Entonces digo yo, o eran muy ingenuos o él era un súper farsante. También es de notar que aquí pone por revelación en sueños, está en plural. Y en el anterior mención de que Dios se le reveló a José y en la siguiente también está en plural, lo cual es muy extraño porque, por ejemplo, en la Biblia textual pone sueño, no pone sueños, no está en plural. Y en hebreo no es como esas palabras que no existe el singular, como por ejemplo aguas. Agua no existe, es siempre aguas. No, sueño sí está, es femenino, está en plural y está en singular. No sé por qué lo ponen en plural, quizás es para embellecerlo, pero el problema con las escrituras es que cuando quieres embellecerla, poner estrella en vez de astro para que sea más bonito, poner sueños en vez de poner sueño, salmos en vez de alabanzas, cuando lo embellecen, hacen un esfuerzo innecesario porque la Biblia es bella por sí misma, sin necesidad de que se la ayude. Entonces ahí sería sueño. Especialmente más adelante no le dio varios sueños a José. La traducción como está en la Biblia textual es más apropiada a mi parecer. También algunas personas mencionan que aquí Dios se revela y les habla a gentiles y como siempre quieren hacer este muro de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que el Antiguo Testamento es caducado, el Antiguo Testamento ya no sirve, el Antiguo Testamento pues lo llamamos en la Biblia por los libros de salmos tan bonitos que hay y por aprender historia. No, todo está vigente, todo está ahí. Decir que, wow, a partir de ese momento, en el momento que nació Jesús, Dios empezó a hablar a los gentiles, no sé, a mí me parece que es como una ignorancia. Hay montones de veces en el Antiguo Testamento que Dios le habla a los gentiles. Dios le habla a todo el mundo. De hecho, hay todo un libro sobre eso. El libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que habla de cómo Dios le habla a los gentiles. Ellos no eran judíos, la gente de Nínive. Entonces no hay ese muro de que a partir de ahora. Dios siempre ha hablado y siempre hablará a todo el mundo. Incluso a los musulmanes, a los hindúes, a los ateos. Todo el mundo. Dios es Dios de todos y Él se preocupa por todo el mundo. Siempre ha hablado a todo el mundo de alguna manera. Y en este caso fue a través de un sueño. El 13 y 14 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí en el Shem Tov también lo pone en singular, sueño, y en la textual también pone sueño. Obviamente solo le dio uno, no necesitaba un montón de sueños, sino a qué hora se iba a ir. Y obedeció al instante. De noche mismo, nada más tener el sueño, obedeció de una y se fue a Egipto. Ahora bien, en Egipto ya hacía 30 años que había muerto Cleopatra y era de Roma, o sea, todo el mundo conocido estaba en el imperio de Roma. Pero Gaza ya pertenecía a Egipto, es decir que en ese entonces ya Gaza estaba fuera de la jurisdicción de Herodes. Y de Belén a Gaza andando no hay mucho. Lo más seguro es que, ya que salió de noche, ese mismo día ya estaría fuera de las garras de Herodes. Llegaría ese mismo día a Gaza, que sería ya lejos de algún peligro. Y de todas formas tenía oro, por lo que esos dibujos que aparecen ellos huyendo a Egipto montado en un pollino, pues sí, puede ser verdad, es lo más probable. Al menos de los 3 regalos que le dieron, uno era de mucha utilidad. ¿Qué haría con el incienso y la mirra? Pues vete a saber, ¿no? Lo gastaría o lo vendería o lo regalaría o lo guardaría de recuerdo. Pero el oro sí le tenía que ser de gran utilidad. Porque además, cuando una persona está huyendo, cuando una persona es una persona refugiada, tiene un problema. Paga más por todo y cobra menos por todo.
Es difícil trabajar y estar huyendo. La persona está refugiada, está huyendo, no está teniendo ingresos, está teniendo gastos. Y está teniendo gastos por encima de lo normal. Ahora, ¿por qué lo mandó a Egipto? O sea, literalmente es Egipto, Egipto. O sea, de Gaza pasaría luego a Egipto. Y Egipto siempre ha sido el lugar tradicional donde han huido los judíos. A pesar de que pueden ir hacia el Líbano, pueden ir hacia el lado de Petra, pueden ir a muchos lugares, siempre han ido mayoritariamente desde la antigüedad a Egipto. Y hay muchos casos en la Biblia, por ejemplo, Jeroboam, el que hizo la revuelta contra Salomón, inicialmente se fue huyendo a Egipto, porque lo quería matar Salomón. Jeremías también se fue a Egipto. Y en la historia encuentras muchos más. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor tomó las tribus del norte, muchos huyeron a Jerusalén y a Judá, pero muchos por si acaso huyeron más lejos y se fueron hasta Egipto. Y luego cuando Nabucodonosor tomó Judá, muchos huyeron hasta Egipto. Y de hecho, en ese tiempo, cuando José se fue a Egipto, había más judíos en Egipto que en Israel. Ahora, ¿por qué es tan importante que fueran a Egipto? Pues justamente porque en Egipto había más judíos y él era un hombre justo. Para un hombre justo es importante estar con otros hombres justos, porque es necesario. Cuando un judío religioso, practicante, viaja, tiene muchos inconvenientes para poder cumplir los mandamientos de la Torá. Por ejemplo, el Shabbat. Siempre se ha dicho que no es que los judíos guarden el Shabbat, sino que el Shabbat guarda a los judíos. ¿Qué pasa con el Shabbat y con las fiestas? Pues la gente quiere estar con sus hijos o quieres estar con tus padres. Pero en el Shabbat está prohibido desplazarse cierta cantidad bastante pequeña de metros. Entonces, ¿qué es lo que eso les obliga? Para guardar el Shabbat con la gente que tú amas, para guardar el Pesaj con la gente que tú amas, obliga a que la gente viva en el mismo barrio o cerca de ellos. Si quieres celebrar el Shabbat con tus hijos van a tener que vivir cerca. Si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieres celebrar el Pesaj con otras personas? Que además es obligatorio celebrar el Pesaj con más gente porque hay que comprar un cordero para que se lo coman todos. Y no se puede dejar nada. Y si la familia es demasiado pequeña, estás obligado a compartirlo con la otra familia de al lado. Entonces no puedes celebrar el Pesaj tú con tu esposa y comerte todo en cordero, ¿verdad? Bueno, en aquella época que se comía cordero, pues el cordero no es parte del Pesaj, pues porque no hay templo, no hay donde ir a sacrificarlo. Entonces para un judío es importante estar donde están otros judíos para celebrar las fiestas bien celebradas, especialmente el Shabbat. Y luego está lo de la comida kosher. Para un justo como Yosef, cuando viaja, ¿qué hace? Pues hay varias opciones. La primera opción es comer fruta y verdura durante todo el tiempo que estás en el exilio. Y la otra, pues, ¿qué hacen? Pues buscar un restaurante kosher. Pero ¿por qué todas las sinagogas tienen una cocina? Pues tienen una cocina porque mucha gente cuando viaja pues quiere asegurarse de que está comiendo comida kosher. Entonces van a la cocina de la sinagoga y Boker Tov, vengo a hacerme unos huevos y yo estoy seguro que en esta sartén no han fritado bacon. Entonces por eso que en todas las sinagogas tienen una cocina donde cualquiera puede entrar y te haces tus huevos y haces lo que tú necesites comer, ¿no? Y te aseguras de que cumples con los mandamientos de la Torá. Por eso que es importante para un refugiado judío, aunque sea de Rusia a Estados Unidos, aterrizar cerca de otros judíos. Uno de los grandes problemas que han tenido los judíos norteamericanos es que cuando las sinagogas, esas modernistas, dijeron que se podía ir a la sinagoga en coche y ahí se inventaron una historia de esas que hacen, ¿no? Para reinterpretar las cosas, ¿no? Que el que se mueve es el coche y no eres tú, entonces tú realmente solo andas unos metros hasta el coche y del coche a la sinagoga son unos metros. Eso sí son ganas de fastidiarlo. Lo que hicieron fue destrozar las comunidades judías porque entonces ya se dispersaron y cuando se dispersaron pues
se unieron a la corriente mayoritaria de Estados Unidos, por eso que hay tanta asimilación en Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que no lo manda a Joseph a que se vaya a Petra, ni que se vaya al Líbano, ni que se vaya a otro lugar, sino que lo manda cerca, ese mismo día queda lejos, pero lo manda donde había sinagogas, donde él podía hacer su tefilá con 9 personas más, podía comer kosher, podía vivir una vida de justo, porque es difícil vivir una vida de justo si estás a solas. Luego el versículo siguiente, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Este sí es un versículo donde Jerónimo dice sarcásticamente, venga, que los que niegan la autenticidad de la copia hebrea nos muestren este pasaje en la Septuaginta, y cuando fallen al no encontrarlo, se lo mostraremos en hebreo. Esta cita está diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y así es textualmente como está en hebreo en Oseas. Vas a Oseas 11:1 y dice así, de Egipto llamé a mi hijo. Pero en la Septuaginta pone, de Egipto llamé a mis hijos. Porque en la Septuaginta hay muchos errores donde los traductores, al no entender de lo que está hablando, corrigen las escrituras. En la Septuaginta lo corrigen y van a Números 23-24 que dice, Dios los ha sacado de Egipto. Entonces allí sí que está. Pero ¿qué pasa en la Septuaginta? En la Septuaginta pone, de Egipto llamé a mis hijos. Ahora, lo que dice en Oseas 11 no es agradable. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Oseas no está hablando de Jesús. Está hablando, que sí está en plural, de Números 23-22, Dios los ha sacado de Egipto. Entonces, ¿qué hicieron los de la Septuaginta? Dijeron, Oseas se ha equivocado, ha citado mal, esto es en plural. Entonces van y lo ponen en plural. Pero eso es el problema cuando el ser humano piensa que sabe más que Dios y corrige las escrituras para que éstas realmente sean verídicas. Y realmente lo que hicieron allí, al cambiarlo, es que Mateo 2 invalidara. Mateo 2 no sirve, porque para que esa escritura de Oseas esté hablando de Jesús, no puede estar en plural. Tiene que estar en él solo, porque si no estaría diciendo que Jesús es un desobediente, que ofrece a los... todo lo que dice ahí en Oseas, ¿no? Pero Oseas, aunque él no supiera de lo que estaba hablando, aunque él pensara que estaba hablando de cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo que lo pusiera en singular, porque es un cumplimiento que iba a pasar en el futuro. Y Mateo, que el hombre estaba muy inspirado, era un genio, se dio cuenta que ahí estaba en singular y por lo tanto atribuyó que era una profecía. Ese es el problema y sigue siendo el problema con las traducciones. Por ejemplo, la mayoría de las Biblias en la entrada, en la primera página pone traducido de las escrituras hebreas. Pero realmente no hay ninguna Biblia en español que esté traducido del hebreo. Las Biblias cristianas. Porque usan el diccionario Strong. Y la Biblia no necesita ningún diccionario. La Biblia es su propio diccionario. La Biblia no necesita que se la embellezca, que se la corrija, que se la enfatice. La Biblia es Dios hecho palabra. Entonces, ¿qué pasa con las traducciones? Cogen el hebreo, lo traducen al español, pero van al diccionario y buscan. ¿Qué pone en el diccionario Strong? Pone esto. Ah, muy bien. ¿Pero dónde ha salido el diccionario Strong? El diccionario Strong es una traducción de un diccionario inglés-hebreo y lo han traducido del inglés al español. ¿Y de dónde salió el diccionario Strong? Pues el señor Strong lo que hizo fue que cogió la King James, la Biblia inglesa, y dijo,
palabra por palabra. A ver, aquí en hebreo pone, digamos, Boker. ¿Cómo lo han traducido en inglés? Morning, mañana. Boker significa mañana. Tov, ¿cómo lo han traducido en inglés? Bueno, Tov significa bueno. Y ahí quedó la traducción. Bueno, Tov no significa siempre bueno, también significa que funciona. Tiene más significados. Pero ese no es el caso. El caso es que la pregunta, ¿y de dónde King James, los traductores, sacaron la traducción? No había diccionarios, no estaba el diccionario Strong, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo la tradujeron? Cogieron el hebreo, lo leyeron y a la hora de traducirlo al inglés, fueron a la Septuaginta y dijeron, Boker, ¿cómo está traducido en griego? Bueno, como yo no sé griego, no sé cómo se dice en griego mañana. Dijeron, mira, mañana, en inglés, morning, tov. ¿Cómo está traducido en la Septuaginta? Está traducido como bueno, entonces bueno. Ellos utilizaron la Septuaginta como diccionario, de modo que el Strong en verdad es un diccionario basado en la Septuaginta. De modo que si uno sigue traduciendo del hebreo al español, utilizando como diccionario un diccionario que se basa en la Septuaginta, estamos en el mismo problema. El mismo problema por el cual Jerónimo insultó a Raimundo y todo el mundo por la cantidad de errores. En cambio, ¿cómo hizo Jerónimo? Jerónimo utilizaba la Biblia como su propia traducción, es su propio diccionario. Lo consultaba con los rabinos, lo consultaba con los judeocristianos y de ahí sacó el hebreo que él tenía. Seguimos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magis, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magis. Por eso que seguramente están en lo correcto los comentaristas que dicen que pasó algún tiempo que no regresaron a Galilea, sino que se quedaron viviendo en Belén. Ahora, esto que hizo Herodes fue horrible, pero al poco tiempo murió Herodes. Herodes tuvo una de las peores muertes que ha habido en la historia. Tan mal, tanto sufrió, que se le conoce como la enfermedad de Herodes, cuando una persona dura agonizando meses y meses, probablemente año y pico, agonizando. Pasó unos dolores terribles. Josefo lo describe, pero con señales y puntos, bastante largo, lo doloroso y lo horrible que era, y además él pensaba que se iba a curar. ¿Y de qué murió? Bueno, en enfermedades modernas, pues los médicos han intentado averiguar a qué enfermedad correspondería, pero realmente no hay una definición exacta. Pero lo que sí sabemos es que se le hinchaba la barriga, tenía fiebres, tenía dolores horribles, y lo peor es que se pudrió. Se le pudrieron los genitales, en los genitales le salieron gusanos. Le dolía tanto que gritaba, tanto le dolía y duraba tanto esa enfermedad que incluso intentó suicidarse y fue su cuñado que le salvó la vida. Y así sufrió mucho más. En medicina moderna no sé, pero seguramente es algún tipo de enfermedad hereditaria, porque fíjate que su hijo Herodes también murió de lo mismo. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «¡Voz de Dios y no de hombres!». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es decir, murió de la misma enfermedad que murió su padre, solamente que éste murió al instante. El sufrimiento no fue tanto, porque de todas formas no es el mismo pecado no darle la gloria a Dios que hacer un daño tan grande como hizo Herodes, matando a esos pobres niños judíos, haciendo sufrir a sus padres, especialmente a las madres y a todo el mundo. Y mira lo que dice en Génesis. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y eso ha pasado toda la historia. Hay cantidad de ejemplos en la Biblia en que una persona bendice al pueblo de Israel y Dios le bendice, y montones de ejemplos de personas que maldijeron al pueblo de Israel y fueron malditas. También a través de la historia tú puedes ver la muerte del zar, allí deambulando por la estepa siberiana con su familia, y luego que los masacraran, todo lo que le hizo a los judíos.
todos los pogroms que hizo él, Mussolini ahí que lo fusilaron, toda la gente, no hablemos de Hitler que acabó suicidándose con su amante, la gente que bendice al pueblo de Israel, Dios la bendice, y la gente que lo maldice, Dios lo maldice. Y no solo en la Biblia y en la historia, sino en la actualidad. No hay de ir más lejos. En medio de la guerra con Hamas, el presidente de Irán coge el helicóptero que no tenía que coger, se estrelló y se mató. Habían 2 helicópteros más que no se estrellaron y todo el mundo concuerda que eso no fue un atentado. O mira al Papa Francisco. En Navidad quiso cambiar la historia, quiso cambiar las escrituras, ofendió al pueblo de Israel y a todos los judíos diciendo que Jesús era palestino. ¡Qué barbaridad! Bueno, esa fue su última Navidad. A los pocos meses murió. Claro que los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, pero están muy orgullosos de que la persona que más ha influenciado la historia de la humanidad haya sido un judío. Y el domingo de resurrección, que no es esa fecha porque celebran la Pascua los católicos en las fechas que no son, y lo hacen a conciencia, sabiendo que esas no son las fechas. ¿Qué hizo el Papa? Atacar a Israel, apoyar a Hamas públicamente. Su último discurso fue contra Israel. Al día siguiente, muerto. Y eso es lo que pasa. Incluso tuvo la cara de dejar en herencia el papamóvil, que no debería ser suyo, ¿verdad?, a los niños de Gaza. O sea, se lleva su maldición a la tumba. Sabía perfectamente que los niños de Gaza no pueden manejar ese aparato. No saben conducir un coche. Entonces, ¿quién lo va a conducir? Lo conducirán adultos. ¿Y qué adultos serán los de Hamas? Y como Israel no será capaz de enviar un misil para destruir eso, pues ahí llevarán armas, llevarán lo que sea. Es un apoyo directo contra Israel. Pues se llevó su propia maldición a la tumba. Ya, con lo que he dicho, me imagino que este video va a tener los más votos negativos de todos los videos que he tenido. Bendice a Israel, como lo acabo de hacer yo, y Dios bendice tu vida. Y te aseguro que mi vida está muy bendecida. Maldice a Israel, el último que maldijo a Israel con esa Navidad palestina y todo esto que Jesús era un palestino, tanta bobada. Ahí acabó su última Navidad.